Ketchup. Cuenta la historia que nació de la mano de Henry J. Heinz. Esta tiene su origen en una salsa llamada ketchup, una salsa china a base de ajo, vinagre, azúcar y especias. Heinz había trabajado con alimentos durante la Primera Guerra Mundial y decidió seguir con su negocio, vendiendo rábanos y conservas, aprovechando la novedad del envasado en esos días, como algo nuevo para la época. Así, quiso comercializar esta salsa, de la cual era fanático, diferenciándola con algún agregado propio. Luego de varias pruebas erróneas, con manzanas y otras frutas, Heinz le agregó un concentrado de tomates a la mezcla y un toque extra de dulzor. Quedó fascinado con su sabor y decidió agregarla como uno más de sus productos, empezando a comercializarla en frascos de vidrios. Él no sabría en ese momento que se transformaría en su producto más popular, siendo copiado por miles de marcas. Y para vos, ¿cuál es tu marca preferida de salsa remoulade? Cuenta la historia que tiene su origen en Francia como una variante alternativa luego de la invención de la mayonesa. Su nombre tiene dos posibles orígenes. Uno dice que proviene de la palabra rábano, ya que en sus inicios se realizaba con rábano picante. Y existe un segundo origen que dice que proviene del verbo remoler, ya que en la misma se molía 2 veces dicho rábano. Era utilizada en ocasiones para cubrir el sabor de la carne en mal estado. Se ha expandido con éxito por varios países de Europa y existen varias versiones, pero todas llevan mayonesa y un componente picante, además de algún elemento ácido y estragón. Dicen que esta es la salsa que más tarde daría origen a la salsa tártara. ¿Y vos, ya la probaste? Alioli. Cuenta la historia que originalmente en la región de Cataluña se utilizaba un acompañante que consistía en un aceite de oliva machacado con ajos. Este aceite de ajos se hizo muy popular, pero su nombre tiene dos posibles orígenes. Muchos dicen que los inmigrantes ingleses que llegaban a Cataluña en la Edad Media lo bautizaron así, debido a que traduciéndolo al inglés se diría garlic oil, aceite de ajo. Castellanizándolo con el tiempo derivó en alioli, aunque muchos también dicen que el nombre es 100% catalán, ya que en esta lengua alioli significa ajo y aceite. La receta mutó agregándose el huevo y combinando la emulsión como técnica para su preparación. Se dice que esta fue combinada con una salsa emulsionada de origen francés. Esta procedía de la ciudad de Mahón, de donde recibiría el nombre salsa mahonesa, y consistía en una emulsión de huevos con aceite y un poco de vinagre. A la misma se le agregaría más tarde ajo o aromáticas. ¿Y ustedes, de dónde creen que viene el nombre? Picante. Cuenta la historia que tiene su origen en Perú y Bolivia. En sus inicios, los incas lo utilizaban como acompañante y para tratar algunas heridas, e incluso también podía utilizarse en algunos rituales. Gracias al imperio, se expandió por Sudamérica y Centroamérica. Luego de la conquista española, los viajantes lo llevaron al continente asiático, donde lo adoptaron exitosamente como complemento obligado para sus comidas. Tanto fue su cariño al ají, que llevaron semillas que se adaptaron perfectamente en su cultivo, tanto en la India como en algunos países del continente africano. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Picante, sí o no? Especias. Cuenta la historia que en los antiguos tratados griegos de botánica, los autores anotaban observaciones sobre los usos de las distintas plantas. En un principio, eran utilizadas como medicinas y perfumes, ya que representaban un símbolo de estatus dado que eran productos caros y valiosos. Con el tiempo, se empezaron a utilizar para conservar alimentos o enmascarar el mal sabor del producto fermentado y en mal estado, sobre todo en los países más calurosos. Luego de un tiempo, en la Edad Media y con el auge del comercio, empiezan a ser accesibles para todos los bolsillos. Es ahí donde los mercaderes se exportan de Asia una mayor variedad para centralizar su venta en Europa. Y esto amplió su uso en la cocina. De hecho, las primeras salsas de las que se tiene registro era la denominada carmelina, y esta era de base de pimienta, canela y clavo de olor. Hoy, si bien los países con mayor variedad son India y Marruecos, podemos decir que ya son costumbre en cada rincón del planeta para mejorar cualquier preparación, tanto dulce como salada. Sal. Cuenta la historia que se utilizaba como conservante para transportar alimentos. Los primeros registros de su uso gastronómico provienen de la antigua China. Es la única roca que el ser humano ha incorporado a la cocina en todas las culturas del mundo. Es tan importante que hasta ha ocasionado guerras y disputas. Hasta se ha usado por los egipcios como forma de pago. De ahí viene la palabra salario. Existen 7 tipos de sales naturales y llevan formas, colores e intensidades diferentes.
En este video te mostramos una variante saborizada, sal de cebolla, muy fácil de hacer y excelente para tus carnes y legumbres. Probala en tu casa, es riquísima y súper simple.